Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Cuando vi a Obeaum cruzar los brazos sobre el pecho, luciendo de mal humor, levanté las manos sobre la cabeza y me disculpé. Lo siento, fui muy tonta cuando era joven, no lo volveré a hacer. Ve a disculparte con tu novia y confiésale quién eres realmente. Si continúas fingiendo ser yo, te arrepentirás si tu novia se entera y no te perdonará. Ser yo es aterrador, pero está bien. Aceptaré cualquier resultado por mi pecado. Al final seré el Plutón que desaparece de la galaxia. ¿Por qué piensas eso? Porque su mundo ha vuelto. No sé a qué te refieres, pero de pasar por una situación de vida o muerte, quiero decirte que la vida es corta, haz lo que quieras hacer. Si hiciste mal, confiésate y quédate con quien amas, que te ama también, es mucho mejor. Sí, la vida es corta, asentí agradablemente mientras miraba a mi gemela, que estaba tratando de refrescar su memoria pero no se había puesto al día con el presente. Cuando me recupere por completo, le propondré matrimonio a Metaví. Aún no estás completamente recuperada, ¿eh? ¿Y todavía no puedes recordarlo todo? Todavía tengo tiempo. Aobeaum es como una bomba de tiempo. Una vez que todos sus recuerdos hubiesen regresado, recordaría que me dijo que rompiera con Metaví, y Metaví descubriría lo de la gemela de Aobeaum. Así sabría que había estado mintiendo todo el tiempo. Aún tenía tiempo. Tendría que aprovecharlo para crear buenos recuerdos. Gracias, gemela. ¿A dónde vas? Son las 3 a.m. Voy a ver a mi novia. No le digas a mamá que te dejé o me azotará. Aobe aún se rió y se despidió. Tú puedes, gemela. Te estaré apoyando. Llegó a casa de Metaví a las 3:30 am. El guardia me deja entrar fácilmente cuando me vio a través de la cámara de seguridad. Este lugar se había convertido en mi segundo hogar. Podía ir y venir cuando quisiera sin tener que preocuparme de que alguien sospeche. Metaví pareció estar esperándome porque ya la había llamado para decirle que ya iba. La mujer de rostro dulce abrió la puerta y sonrió para saludarme en pijama, como si estuviera esperando algo. En cuanto la vi lo confesé. Mai, házmelo a mí. Su dulce rostro mostró sorpresa, pero luego asintió y no dijo nada más. Como una profesional, se agachó y levantó el dobladillo de mi camisa para pasarla por encima de mi cabeza. Te has vuelto muy directa. ¿Qué te pasa? Solo me quedaba el sostén en la parte superior de mi cuerpo, pero antes de que la pequeña pudiera quitarme más ropa, la traje para darle un fuerte abrazo. Quería absorberla todo porque sabía que un día la perdería. Quiero ser feliz contigo. Quiero aprovechar al máximo mi tiempo. Eso es todo, seguro. Soy buena en esto. Te mostraré lo que es la felicidad. Después de que Marisa cruzó la línea y entabló una relación profunda con Uptau, se dio cuenta de cuánto la amaba. Ella no soporta perder este amor. Y por eso Marisa sabe lo que significa vivir. Cuando está enamorada, no quiere nada más. Metaví cumplió su promesa. Aunque no podía ver, sabía exactamente cómo tocarme, como alguien que tenía mucha experiencia. Era todo lo contrario a mí, que solo había hecho esto con ella una vez. También era muy diferente porque lo hice la última vez, pero esta vez no fue así. La abogada tomó el control. Dejé que la pequeña mujer hiciera lo que quisiera y mi papel era solo estar ahí. Confía en mí. Aunque lo que estábamos haciendo no daba miedo, estaba temblando. El toque de Metaví era suave porque tenía miedo de que yo entrara en pánico. Mai, yo no sé qué hacer. Lo siento, debe ser demasiado tiempo. Para evitar que Metaví sintiera demasiada curiosidad por saber por qué parecía tan inexperta, tuve que adelantarme a ella.
pero la mujer de dulce rostro solo sonrió y me besó para consolarme. El tacto suave se volvió más intenso. La pequeña mujer pasó su lengua por mi boca repetidamente y esperó hasta que respondí, como si estuviera tratando de aumentar mi confianza en que podía hacer esto y que estaba comenzando con el pie derecho. Buen trabajo, lo estás haciendo bien. Aún, por favor, acune el rostro de la persona que estaba encima de mí con ambas manos y le rogué. Solo por esta vez sería yo misma. Por favor, no me llames aún. Metaví hizo una pequeña pausa y dejó escapar una leve sonrisa. Ella no preguntó nada, como si entendiera. Está bien, no te llamaré así. Esta noche te llamaré a mi amor. Mi corazón se aceleró cuando escuché eso. Sonreí aunque sabía que no la vería porque no podía ver. Sin embargo, todavía quería agradecerle, así que le acerqué para abrazarla. Gracias, mi amor. Esa es una palabra muy bonita. La pequeña mujer mordió mi cuello. Me sobresalté al sentir un dolor agudo. Lo siento. Eres tan molestamente linda. ¿Eres siempre así? Me reí comprensivamente. ¿Te gusta marcar tu territorio? ¿Eh? No hubo respuesta. Solo había actos más agresivos. La pequeña mujer bajó los labios y usó su lengua para barrer mis puntos sensibles. Arqueó la espalda y jadeó. Estaba un poco tensa, pero intenté relajarme. Sin embargo, me sobresalté de nuevo cuando algo tocó mi parte inferior. Mis piernas rozaron las sábanas y tenía calor por todas partes, y tenía una sensación extraña desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Me hizo soltar un sonido vergonzoso. Cuando me cubrí la boca con la mano, Metaví me quitó la mano. Tu voz es como mi trofeo. Déjala salir. Es vergonzoso. ¿Alguna vez me he burlado cuando haces sonidos? No. ¿Y te gustó, mi amor?